8 de la noche con 49 minutos. Y bueno, ya llegamos prácticamente, hablamos con Haroldo, con todo el equipo que está armando esta cobertura Voto 2015, que alrededor de las 10 de la noche posiblemente esta cobertura podía ir concluyendo, pero cuando todavía faltan bastantes minutos para esa hora, podemos decir que esto aquí en el Tribunal Supremo Electoral va concluyendo después de la conferencia que daban los magistrados. Haroldo. Sí, ya va el 93.32%. Pues ya es solo esperar, que tenemos información que podría venir Jimmy en un momento, el presidente electo Jimmy Morales, y vamos a estar pendientes si es así. Hay un lugar que nos llamó la atención, no sé si ustedes ven, y a lo mejor la grúa lo puede tomar, o con aquella cámara donde vemos ya todas las cámaras enfocadas. ¿Podemos dar vuelta esa cámara, por favor, señor director, para poder mostrar un espacio que era como una especie de cubículo de stand de FCN Nación, donde decíamos, bueno, ¿de qué se va a tratar? Y al parecer ahí va a dar la conferencia el presidente electo. Por Guatevisión. Estamos ahora viendo, bueno, ya el lugar donde se encontraban los magistrados, pero estamos ya en ese lugar, en esa instalación ese espacio que han hecho FCN Nación, y pues por supuesto ya todos están dispuestos, los periodistas, los medios, para tratar de tener esa primera declaración, digamos, que hace a la prensa formalmente. Bueno, pero vamos a ver gráficas, a repasar las gráficas rápidamente. Y ya tenemos, por supuesto, que decir oficialmente que Jimmy Morales es el presidente electo de Guatemala. Eso ya no es noticia, podríamos decirlo, porque fue noticia hace mucho tiempo atrás, cuando ya se confirmaba con los datos irreversibles que estamos ofreciendo a continuación. Pero vamos a ver gráficas inmediatamente para hacer un repaso de país, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Por el periodo 2016-2020, Jimmy Morales es el presidente electo. Y Haroldo, si te parece, con los analistas que nos acompañan, empezamos a hacer un recorrido departamento por departamento. Vamos. Bueno, ya podemos observar que el mapa es totalmente azul. ¿Verdad? La interpretación, bueno, me imagino que va a ser interesante cómo entonces este candidato que a principios de año realmente no figuraba dentro de las encuestas, logra llenar lo que estamos viendo en pantalla. Y es el caso precisamente de Alta Verapaz, y cómo se voltea en 15 minutos. En 15 minutos pasó de ser un departamento verde a un departamento azul, y con eso se concluye, y el voto de Guatemala es azul. Vamos a continuar. Este recorrido vamos a dónde? A otro departamento. Otro departamento a continuación, Guatemala, es el que estamos esperando en pantalla. Guatemala ya desde un primer momento pues se vestía de azul, 83.0%. Ese es impresionante, arrasa Jimmy Morales. Que ahí la explicación es bastante sencilla. Sandra Torres con un altísimo nivel de rechazo en los mercados urbanos, derivado del recuerdo de su función como ex primera dama en tiempo de Álvaro Colón, y vemos la materialización de ello el día de hoy. Otro departamento que vemos a continuación, ¿cuál es? Aparece en pantalla. Quetzaltenango, ahí el 73.6% favorece a Jimmy Morales y el 26.4% a Sandra Torres. Ahí habrá que notar la presencia de comunidad indígena, sobre todo quiché hacia el sur de Quetzaltenango y mam hacia el norte de Quetzaltenango. Ahí está quiché. Continúa entonces quiché, estamos viendo los números, 51.5%, son con un 48.5%. Ahí la diferencia no se ve tan tremenda, no es aquel arrasar, como hemos visto. Y el territorio de Valdizón, o el que era territorio de Valdizón, se puede decir de esa manera, Petén. Y de Sandra. Sandra también, vamos a ver, Petén le da el 57.7% a FCN Nación, y el 42.3% todavía ahí manteniendo un porcentaje interesante si lo comparamos al resto de las regiones del país, a la Unidad Nacional de la Esperanza. También interesante lo que pudo haber pasado, María René, lo hemos comentado, y tú has hecho especial hincapié en esos lugares donde
hubo repetición de elecciones en el tema de los alcaldes. Vamos a ver gráficas también importantes que nos van a decir cómo se comportaron ahí los votantes. María René. Bueno, vamos a ver entonces, recordemos, fueron 11 municipios los que repitieron elecciones y vamos a ver estas gráficas donde podemos observar entonces la alcaldía de Morazán. Allí tenemos a el Partido Patriota ganando con un 52.3%, seguido por Líder con un 47.7%. Todavía uno se asombra a ver la fuerza que tiene el Partido Patriota. Morazán, el Progreso, que tenía 22 mesas receptora de votos y 8.501 votantes, triunfo para el Patriota. ¿Es posible? Bueno, estamos viendo que el 68% de votos escrutados y la diferencia será unos 300 votos. Yo creo que puede cambiar. Vemos también que se mantiene, que se repiten las elecciones y nos vamos a topar con elecciones muy cerradas. Que esa fue la causa de la conflictividad en primera vuelta. Las condiciones se mantienen. Vamos ahora a Santa Rosa, a Pueblo Nuevo Viñas. Habían 38 mesas receptoras de votos en ese lugar. Así es, vamos a ver, ya tenemos la imagen en pantalla y es el partido líder, Herbie Zamora, el alcalde, y es un 34.1% y está por encima de UCN y en tercer lugar el Partido Patriota. Esto allá en Pueblo Nuevo Viñas, en Santa Rosa. Bueno, de ahí nos vamos a otro lugar, hasta Suchitepeques, nos dicen. Nos vamos a este sitio para ver cómo está San Antonio Suchitepeques, donde había 60 mesas receptoras de votos. Y ahí también el líder, Haroldo. Líder con Edgar Mauricio Valle, tiene el 43.8%, seguido por Patriota, por Alfredo García, con un 15.2%. Se ha escrutado el 31%, son 19 mesas las que hasta este momento han sido escrutadas. Bueno, seguimos recorriendo algunos departamentos y nos vamos hasta otro sitio. Así es, Malacatán es lo que vamos a ver en este momento en pantalla. Malacatán, San Marcos, el Partido Patriota también aventajando y dejando a su alcalde precisamente en posesión de este municipio, y está por supuesto entonces Hipólito Adrián Hernández con el 33.5%, es el alcalde en este momento. ¿Qué pasa con el Patriota? El Patriota es la relación clientelar que todavía mantuvo en esta elección. Ese voto en Malacatán es irreversible porque ya pasaron del 50% y el primero y segundo, es la diferencia es de el doble entre el primero y el segundo. Y nos vamos a otro sitio ahora, que es, ¿o quieres comentar algo, Philip, en relación a este lugar? Tal vez aquí la clave, y creo que en Joyabac va a aplicar el mismo análisis. Sí. No es tanto fortaleza del Patriota, sino que en el caso de las alcaldías es la persona la que vale. Exacto. Y ahí la camiseta es lo de menos. Estos alcaldes probablemente el día de mañana se van a pasar con Morales. Porque aquí el alcalde busca quien le gestione fondos. Es cierto, porque la verdad, como termina el partido, como decían, para la UNE en la gestión era mi familia progresa, con el Partido Patriota mi familia está presa. Es decir, como que las cosas ahí van. Lo escuchaba ayer en Emisoras Unidad y me causó mucha gracia. Y ahora con Jimmy mi familia reza, o sea, estamos todos ahí, todos estamos ahí, ¿verdad? Bueno, Vamos a ir a Santa Catarina, Mita. Santa Catarina, Mita, Jutiapa, vamos a ver. Bueno, y vamos a ver que William Duarte gana con un 50.7% y él pertenece al partido líder. Aquí hay un caso muy interesante porque Santa Catarina Mita vinieron mucha gente a pedir al Tribunal Supremo Electoral que no se repitieran las elecciones. Es uno de los municipios también con mayor índice de violencia en Guatemala. Esa es la conflictividad que se tiene ahí, pero gana partido líder. Vamos a continuar porque queremos ver el alcalde que ha tenido la mayoría de votos con Huaco. A Jutiapa nos vamos entonces. A ver, ahí habían 33 mesas receptoras de votos, 12.067 votantes, María Luisa. Así es, en Conguapo, Fabián Cortés, de Partido Líder, 50.4%, y sabemos que este es un resultado que no podría cambiar por el tema de la cantidad de votos. Es bastante la cantidad de votos que tenemos. Y ahora vamos a ver listo, listo ya que terminamos. Estamos ahí observando entonces parte de este recorrido. Había una gráfica de votos en blanco y votos nulos que en cualquier momento vamos a poner. Quizás, Haroldo, ahí está el dato interesante, saber realmente cuántas personas
votaron nulo porque esa era una tendencia que se podía marcar en estas elecciones. Sí, María René hablaba antes de empezar la transmisión de la diferencia que puede hacerse entre el voto nulo y el voto en blanco. Y la diferencia puede variar en términos de, en realidad no cuenta, para términos de nosotros no cuenta, más que como una especie de rebeldía para la gente, es decir, no me gusta el sistema y mi voto es blanco o nulo, pero en términos de cuantificarlo no es un voto. Desafortunadamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos no incluyen el voto blanco. No es cuantificable, pero yo quiero hacerles una pregunta. Sí manda un mensaje, puede legitimizar o no a un gobierno. ¿Cómo se debe leer el voto nulo? O sea, tenemos que seguir diciendo no les interesa. Yo creo que sí hay un interés de las personas, aunque hayan votado nulo. Y yo agrego a eso, María Luisa, preguntar si el voto nulo valiera en Guatemala, ¿hubiésemos visto más votos nulos? Seguramente, porque sobre todo en primera vuelta, yo creo que en primera vuelta se había generado una campaña de rechazo a los candidatos tradicionales que originalmente se convirtió en un llamado al voto nulo. Pero después, derivado del hecho de que en el país no está reconocido legalmente, el efecto político que eso tiene es que el voto nulo beneficia a los candidatos más votados. Entonces el guatemalteco rápido, claro, bajo la dinámica de las encuestas originales, decía, si yo voto nulo, indirectamente voy a estar beneficiando a Manuel Valdizón, que es lo que yo no quería. Yo creo que es importante reconocer la validez del voto nulo, y sobre todo en el Congreso. Hay sistemas, por ejemplo, en Holanda, en Luxemburgo y en Bélgica, se reconoce la representatividad del voto nulo. ¿Qué quiere decir eso? Si hay cierto porcentaje de votos nulos, se empiezan a dejar vacíos escaños en el Congreso. Entonces es una forma de decir, los que votaron nulo, que básicamente están diciendo ninguno de los partidos, tienen sus 3 escaños ahí vacíos en el Congreso que están representando ese electorado que dice, lo demás no me gusta. Bueno, todavía hay 2 curules que no ha definido el Tribunal Supremo Electoral del Congreso de la República. Hablemos de eso, de la relación del Congreso. Lo decía Haroldo recién, un Congreso que tiene mayoría líder, seguido por la Unidad Nacional de la Esperanza y otros partidos políticos, y con 11 solamente para FCN. ¿Qué deberá hacer Jimmy Morales ya como presidente a partir de mañana? Justamente porque sin el acompañamiento en una buena mancuerna de los poderes legislativo con el ejecutivo es difícil gobernar. Creo que aquí inicia el trabajo de Jafet Cabrera. Creo que ese trabajo de agarrar las fuerzas del Congreso, ir a negociar, establecer consensos, lo puede desarrollar muy bien un exrector de la Universidad de San Carlos, por la experiencia, por el entrenamiento, los kilómetros que te da ser rector de la Universidad de San Carlos. Y creo que si pierden esta oportunidad en este momento, no la vuelven a recuperar. Y el 14 lo que vamos a tener va a ser básicamente 2 bandos, un bando del presidente y un bando del Congreso. Los dos se necesitan mutuamente. Y tendrán que negociar además. Tienen que negociar. Y sobre todo, lo complicado para Jimmy Morales no solo es el Congreso 2016-2020. Lo complicado para Morales es el Congreso del 26 de octubre al 30 de noviembre, porque es el Congreso que le tiene que aprobar el presupuesto de su primer año. Y en ese Congreso Morales entra con una gran desventaja, y es que aquí sí no tiene ningún legislador. La FCN, como no es un partido político hoy representado en el Congreso, hoy Morales no tiene quien le opere el presupuesto. Entonces básicamente eso es entregarle a otros políticos que él rechazó, la potestad de aprobarle lo que va a ser su instrumento base para definición de política. Resolver ese dilema creo que va a ser clave. Y aquí creo que Morales puede jugar 2 cartas. Una primera carta puede ser plegarse a la política tradicional, que es el ir y buscar negociadores en el Congreso o negociar él directamente. La otra carta, que habrá que ver si la juega, es entrar a antagonizar al Congreso con el respaldo de ese 70%. Antes de continuar con el análisis, compañeros, un detalle informativo, en eso nos destacamos, Guatevisión, siempre informando en el momento. A las 10 de la noche, nos han dicho, el Tribunal Supremo Electoral hace otra conferencia de prensa y ya indicaron que es la última. Evidentemente es lógico pensarlo de esa manera. Y también vemos en el lugar donde bien habíamos dicho que estaba concentrado el equipo de Jimmy Morales y los medios ya atentos, es porque ya algunos miembros del equipo de Jimmy Morales están dando algún tipo de declaraciones, pero el actual presidente ya electo
no está en el lugar todavía. Es importante para que las personas que nos están viendo desde su casa sepan qué es lo que está pasando en este momento aquí, que es el epicentro de todo el movimiento electoral en nuestro país. Continuamos. Haroldo, el tema de la negociación, sin descuidarnos, ¿cómo hacer para que sea transparente, que Morales pueda negociar en el Congreso de la República, Yafet Cabrera, pero para que sea de una manera limpia? ¿Será posible generar ese marco realmente para que el Congreso apoye? Porque en este ajedrez político donde muchas veces todo se vale, ¿qué pasa con... Porque este es el jugador ahorita, el big player, el gran jugador que tiene que salir a luchar y a lograr objetivos. E insisto, la experiencia como vicerrector de San Carlos se tuvo que enseñar algo. Pero yo sí estoy de acuerdo y creo que la opción de Jimmy Morales en este momento no es ir a negociar con el Congreso, es fortalecer su base, las comunidades que votaron por él, que es el mapa es azul, pues, tiene que regresar, y por eso mi punto es que lo primero que tiene que hacer un recorrido de agradecimiento, porque eso lo va a fortalecer, y un presidente fortalecido es como un antídoto para un Congreso corrupto. Es que justamente esa es la segunda carta que puede jugar Morales, que es decir, yo no voy a negociar con este Congreso tan señalado de corrupción donde hay por lo menos 13 diputados con antejuicios. Yo le voy a pedir al Congreso que me apruebe un presupuesto en base a estos términos y que no sea una negociación, sino que básicamente Morales utilice la presión pública, la presión mediática, la legitimidad que le otorga ese 70% de votos que está obteniendo el día de hoy, para que el Congreso, sobre la presión popular, accione las políticas que él está pidiendo. Y esa sería una carta de un político antisistema. El político antisistema es el que dice, yo no voy a jugar las reglas tradicionales. Yo, con el 70% de votos que tengo, yo le exijo a este Congreso que me dé un presupuesto bajo estos lineamientos. Y yo no me voy a plegar a andar negociando que listados de obras, que esto, que lo otro, porque eso era la política tradicional. Yo creo que ese va a ser una de los primeros momentos que va a definir si Morales realmente es un antipolítico, si él de veras viene a cambiar la forma en que se hacen las cosas en el país, o si va a empezar a buscar, bueno, quién me negocia, quién me mueve, quién me controla la Comisión de Finanzas. Ahí creo que vamos a empezar a tener en las siguientes 2-3 semanas un indicador de por dónde va Morales. No, bueno. Y sobre todo, perdón Ricardo, pero yo lo que siento es de que ¿cuál puede ser la mejor defensa del presidente electo frente a un Congreso donde han aprendido a manejarlo a su sabor y antojo? Hacer pública cualquier forma de chantaje que cualquier diputado le quiera imponer, porque ¿qué va a pasar? Lo van a ver como el político bisoño, el político que no tiene experiencia, entonces a este lo puedo, bueno, sí, lo puedo manejar, pero tiene que denunciar, y porque va a ser la única manera, creo yo, que esta sociedad lo puede respaldar si él empieza por ser honesto con los guatemaltecos y no va a aceptar ningún tipo de chantaje de ninguno de esos delincuentes que disfrazados de diputados han mantenido a Guatemala en la situación en la que está el día de hoy. Señores, antes de hacer una pausa, parece increíble, pero ya casi tenemos, no diría que el 100%, pero el 95% prácticamente, María René, y ahí está el porcentaje, la tendencia sigue siendo casi ese 40%, ¿verdad? Exacto, 69% para Jimmy Morales y el 31% para Sandra Torres. Son los resultados que estamos actualizando conforme el TSE va lanzando entonces ya estos votos emitidos, los votos que ya están siendo contabilizados. Yo antes de irme a la pausa solo tengo una pregunta. Como mujer, me interesa mucho saber su opinión respecto a la primera dama que vamos a tener, porque la hemos visto muy ausente, no la conocemos, pero hoy salió por primera vez. Pero me interesa mucho saber qué creen ustedes o qué opinión se formulan hasta ahora de qué tan activa va a ser ella dentro del Ejecutivo, más bien
viendo la SOCEP y las obras que podría hacer la esposa del presidente? Bueno, antes de eso, María René, yo creo que es importante que en toda democracia desarrollada, en toda democracia educada, y educada así avanzada, la candidata Torres, aún antes de estos números, porque de avanzada los deben tener ellos, debió haber tenido un mensaje de aceptación. Claro. Esos mensajes en los que, pues con mucha educación, con mucho, pues, dolor en todo caso, pero con gallardía decir, acepto la derrota y le desea lo mejor al otro, y de una vez dice, me voy a hacer oposición, voy a apoyar los proyectos o me uno al pueblo de Guatemala, que esta fue la decisión. Cualquier mensaje, pero no lo hemos escuchado. En eso tenemos que avanzar en este país, en reconocer, como decimos, ¿verdad? ojos bonitos en cara ajena. Claro. Y tiene que hacerlo, porque eso hace que ella se vea bien y es una buena lección. Ahora, la primera dama no la conocemos, tiene roles muy específicos, y una gran diferencia entre Sandra Torres como primera dama y doña Rosa Leal de Pérez como primera dama. Son dos mundos muy distintos y no sabemos qué esperar en este caso. Todavía no podemos predecir qué va a ocurrir. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya casi esto va terminando, ahí vemos eso, lo que está viendo, lo que está pasando en el stand. Le cuento hoy, porque ya hay que empezar a dar noticias, que hoy se realizaban elecciones en Haití, en Costa de Marfil, en Polonia, en República del Congo, en Tanzania, en Ucrania, en Colombia y en la República Argentina. No creo que en ningún lugar de todos estos los resultados se han dado de manera tan contundente y tan rápida. En todos estos sitios se elegían, en algunos presidentes, en otros autoridades municipales, pero se llevan elecciones en todos estos lugares. Vuelve a dar ejemplo Guatemala, en menos de 2 horas ya sabíamos quién era el presidente electo de este país, Jimmy Morales es. Y nos alegra especialmente el tema que el desarrollo de estas elecciones haya sido en paz, como hemos venido nosotros comentando cada vez, cada día en nuestro noticiero Guatevisión por una Guatemala en paz. Eso es precisamente el mayor anhelo de los guatemaltecos y por supuesto tantas otras cosas que esperamos del nuevo gobernante de nuestro país. Antes de cerrar le damos la palabra a todos los invitados y que bueno, ya vayamos concluyendo este ejercicio, pero Noticiero Guatevisión seguirá enfermando. Filip, prioridades, conclusiones en 30 segundos. Bueno, yo creo que los 6 puntos porcentuales que faltan de escrutar de mesas es Jimmy Morales contra la historia. Porque si Morales se mantiene arriba del 68% de votos, lo convertiría en el presidente electo con el resultado más contundente desde Alfonso Portillo. Alfonso Portillo sacó 68. Entonces creo que es importante tenerlo. Segundo, la legitimidad que le otorga un resultado así de contundente en las condiciones del 2015 es un tanto diferente, porque es una legitimidad muy volátil, porque hoy hay una ciudadanía movilizada que quiere resultados de corto plazo y que sobre todo ha puesto una frontera muy clara de cosas que no va a permitir, sobre todo el tema de la corrupción y el abuso de poder. Entonces, es cierto, hoy Morales tiene 70% de legitimidad, pero si una vez en el poder abusa o cae presa de casos de corrupción, no él, sino la gente alrededor, esa legitimidad se le puede esfumar así. Eso me lleva a la tercera conclusión. En las siguientes semanas es clave la integración de su gabinete y de sus equipos de trabajo. Y ahí tiene que primar la lógica del mérito, de la honorabilidad y de la idoneidad. Aquí Morales está llamado, si él quiere representar la nueva política, a integrar un gabinete no de políticos, sino un gabinete de profesionales honorables, reconocidos y respetados por la mayoría de la sociedad. Y cuarto, yo creo que Morales tiene que empezar a marcar diferencias. Hablábamos del caso del presupuesto, pero si ahorita se le viene una serie de temas. Por ejemplo, él entra con una crisis hospitalaria. Eso implica que tarde o temprano también tiene que negociar con los proveedores del sector salud. ¿Cuál va a ser la dinámica de esa negociación? Y así podemos ir haciendo una serie de revisiones de temas que él va a tener que abordar en los primeros 3 meses de gobierno y donde él va a tener que tomar la carta de decir, bueno, recurro a las prácticas tradicionales o las nuevas. Yo creo que ahí vamos a ver si este outsider o este antipolítico de la campaña realmente se vuelve un político antisistema. Estuardo, también para ir terminando. Bueno, a Jimmy Morales hay que decirle algo. Las víboras que tienen que enfrentar, los alacranes y todas las sanguijuelas que tiene que enfrentar en el Congreso de la República, ese es el primer peligro que tiene. Y que sean encantadores de serpientes y todo eso, y
y lo rodeen, ese es pero el peligro más grande no es aún ni los números ni la popularidad que tiene. El peligro más grande es las roscas, y yo insisto en las roscas, porque las roscas en 72 horas controlan a un presidente, y tiene roscas profesionales, tiene roscas, gente que ha estado en esas roscas, entonces mucho cuidado. Luego, el ladrillo marea, y eso todo político tiene que entender, que los ladrillos solo se ven al ladrillo, el ladrillo se marea, ¿verdad? Y se pueden, y a veces se caen del ladrillo, se caen rápido, ¿verdad? Y yo creo que mucha humildad, y enfatizar otra vez, la alianza básica principal de Jimmy Morales es la comunidad. Ese mapa azul que miramos hoy, ahí está su oportunidad, pero también ahí está su principal amenaza de no cumplir lo que tiene. Porque con esto, como decía Haroldo cuando iniciamos, esto es lo que está marcando ahora el ritmo político, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Muchísimas gracias a nuestros invitados analistas esta noche. Hemos compartido con ellos pues esos comentarios que son importantes conocer para nosotros, hacernos también un criterio para ir comprendiendo más y desarrollando en cada guatemalteco y formándonos como guatemaltecos en un espíritu cívico, democrático, de participación. Esto, señores, no termina con este resultado, no terminará con esta transmisión, empieza y tenemos que estar vigilantes. Haroldo, hacemos la última pausa y ya volvemos para despedirnos y enlazarnos con Noticiero. Efectivamente, han sido muchas horas de estar informando a los guatemaltecos. Hemos ya concluido, ya sabemos, hay un presidente electo. La tarea es durísima. Hubiese sido él o hubiese sido la señora, no va a ser fácil gobernar Guatemala. Guatemala es uno de los países más complicados. Pero, como bien decía Estuardo, ojalá que esas roscas no terminen ahorcándolo, perjudicando, porque no es tanto a él, es que termina perjudicando a este país, que eso es lo peor. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias Silip Chicola, gracias Estuardo Zapeta por acompañarnos. Ya volvemos, voto 2015, pasadas las 48 horas desde que iniciamos nuestra transmisión, volvemos desde el Tribunal Supremo Electoral y luego usted se va a quedar con Emilio Gracias en el Noticiero Guatevisión, que también por supuesto va a estar con todo el repaso y ver si logramos, por supuesto, las declaraciones de Sandra Torres reconociendo su derrota. Ya volvemos. Reconociendo su derrota. Ya volvemos. Reconociendo su derrota. Transmisión de Voto 2015 es patrocinada por